la ley no lo dice, pero se estima y es de buena práctica colocar el valor en el cual se va a transferir, el lugar donde se va a celebrar el contrato, porque ya van a ver que el contrato no se puede celebrar hasta pasado determinado tiempo. Esa publicación de edictos son por 5 días. Ahora bien, aunque la ley no dice que debe haber un precontrato o un compromiso a contratar, que eso lo vamos a ver en la unidad que sigue, que son modalidades de contrato. Los usos, que alguien me preguntaba un concepto de uso, un uso es que previo a largarse a publicar edictos y además de publicarse en los diarios de locales, es de práctica, es de uso, que previamente haya habido tratativas. Nadie se pone a publicar edictos si no hay un previo compromiso entre dos partes de que se va a celebrar contrato, ¿verdad? En la unidad que sigue, ustedes van a tener modalidades de contrato o de contrato. Y muchas veces no pueden bajar en ejemplo lo que son las minutas, lo que son los precontratos. Y bueno, en estos casos se supone que las partes, antes de ponerse a publicar edictos, han llegado a un acuerdo. Y ese acuerdo que se llegó no es válido ante acreedores, sino en interpartes. ¿Por qué? Porque para los acreedores va a empezar a funcionar esa promesa de contratar una vez que se han publicado esos edictos o esas publicaciones en los lugares donde funciona el Fondo de Comercio. Si esos días son seguidos, discontinuos o no, es decir, si va a haber 5 días, un día hoy, el otro día el otro viernes, el otro día un jueves, no interesa. Lo importante es que sean 5 días en total, tanto en el boletín oficial como en el diario de circulación local. Por ejemplo, sería Córdoba, el boletín oficial de Córdoba, y el diario de circulación local puede ser La Voz del Interior, por ejemplo, ahora se llama nada más que La Voz. Pero es necesario esa publicación paralela. Entonces, en esos edictos se avisa que con fecha tal se va a celebrar el contrato de compraventa o de donación o el contrato de alquiler del Fondo de Comercio tal y en tal lugar. ¿Cuál es la finalidad? Que los acreedores del Fondo de Comercio se den por enterados de esa transferencia. Yo primero les voy a hacer un resumen de esta recta histórica, pero lo que se busca normalmente, como bien les decía, hay una serie de tratativas que a veces llevan meses entre el comprador del Fondo de Comercio y el vendedor del Fondo de Comercio o el donatario del Fondo de Comercio y el donante. Las partes quieren saber primero qué contiene, qué es lo que hay, cuáles son las deudas que tiene, porque el Fondo de Comercio como universalidad no puede transferirse con deudas, con pasivos, deben ser cancelados. ¿Y quién se entera? ¿Cómo se entera el acreedor para cobrar sus pasivos? Por esta vía. Si no se llega, si no se siguen esos pasos, los acreedores pueden cobrarle al adquirente, los anteriores acreedores pueden cobrarle los créditos al adquirente, o los nuevos
del adquirente le pueden cobrar al anterior. Cuando en esas tratativas, que no habla la ley de las tratativas ni se las exige, lo cierto es que el adquirente va a querer una nómina de lo que constituye el fondo de comercio y de qué es lo que va a transferirse. Por ejemplo, contratos laborales, insumos, productos, se hace un inventario. Ese inventario no es obligatorio salvo cuando la venta es por remate público. Ya lo vamos a ver. Entonces se supone que hay un precontrato, que las partes se han puesto de acuerdo qué es lo que se va a transferir, qué es lo que va a contener esa universalidad al momento de la transferencia. Una vez que se han puesto de acuerdo, alguien me preguntaba, ¿y qué tal si, bueno, es obligatorio que el titular del fondo de comercio, que es dueño de la propiedad, el dueño del inmueble, le transfiera junto con el fondo de comercio el inmueble? No, no es obligatorio, pero sí es obligatorio que se comprometa a alquilárselo, por lo menos. Y se compromete a vendérselo, no lo van a poner en el inventario, porque eso es otro contrato, va por otra vía. El fondo de comercio es una cosa mueble, como el celular de ustedes. Cuando terminan esos 5 días de publicación, supongamos, el del boletín oficial termina, estamos a 8 de abril hoy, el del boletín oficial termina la última publicación, el quinto día de publicación, un día 3 de mayo. Y el diario de circulación local termina el 30 de abril. Hay que comenzar a contar desde la última publicación, es decir, desde el 3 de mayo. Desde el 3 de mayo, que es el ejemplo que les estoy dando, tienen por el término de 10 días los acreedores del fondo que concurrir al domicilio en el cual se va a celebrar el contrato. Normalmente lo hacen, el contrato lo hacen certificar ante escribanía pública, por eso ustedes van a ver como que también el escribano que interviene es solidariamente responsable, bla, 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 si no se siguen los pasos de la ley. Durante 10 días, dice la ley, desde la última publicación, los acreedores tienen derecho a oponerse. La palabra oponerse no está acá en el sentido de que se puede oponer a que contrate. En realidad, lo que se puede oponer es a que le pague la totalidad del monto convenido por el valor del fondo de comercio sin primero haber saldado sus créditos. Lo vamos a forzar el ejemplo, porque en realidad, ¿qué hace el vendedor de fondo de comercio o el que transfiere el fondo de comercio? Llega a un acuerdo con los acreedores y le paga, o se pone de acuerdo con el adquirente y le dice, bueno, debo tal y tal y tal, y cuando se presenta, el acreedor le salda, le salda la deuda a los fines de que se transfiera sin los pasivos. Por eso el tema de la oposición está referido a eso, es decir, que se le pague la totalidad en el caso que el que transfiere no le reconozca el crédito, porque a eso vamos. Porque ustedes van a ver la palabra oposición. ¿Oposición cuándo? ¿Oposición a qué? Oposición si el que transfiere dice, no, yo no debo eso. Está cuestionando el crédito. En ese sentido es el tema de la oposición. Le está cuestionando. Entonces, ¿qué hace el comprador? Se pusieron de acuerdo que vale 100 y el crédito son 5. ¿Qué hace el adquirente? En vez de pagarle
Los 100 le va a pagar 95 y los otros 5 los va a depositar en eh, una cuenta judicial. Lo va a dejar ahí en una cuenta judicial consignado ese valor porque el que transfiere dice no, no debo. Y ya vamos a ver ese momento. Eh, entonces, desde el último día de la última publicación, los acreedores del fondo, no los acreedores personales de él que transmite, del vendedor, vamos a poner el caso de que sea una venta, los acreedores del fondo tienen que, desde el último día de la última publicación, tiene 10 días para acudir al lugar y avisar de que no se pague todo porque se le debe. Y él, entre paréntesis, el transmitente dice, no debo, desconozco ese crédito. Recién pasado esos 10 días desde la última, vamos a tomar 3 de mayo, hay que empezar a contar desde el 4. 4 son hasta el día 10, recién se puede celebrar el contrato a partir del día 14. No se puede celebrar antes. Se puede celebrar después, sí. No hay impedimento. Se puede celebrar el 18, el 20 de mayo, se puede. Lo que no puede hacerse es que se celebre el contrato antes de ese término. ¿Cómo, hija? El último día de la última publicación. En la publicación en La Voz del Interior. Antes, hasta hace no mucho tiempo, el boletín oficial andaba bastante mal y las publicaciones tardaban muchísimo. Pero desde que se informatizó, hace cosa de unos 9 años, el boletín anda muy bien. Entonces salen en el plazo convenido, que uno lo contrata, etcétera. Hola. Bueno, entonces, desde la última publicación pasan 10 días y después de los 10 días recién pueden celebrar el contrato de compra-venta. Antes que hubo tratativas, hubo minutas, hubo precontratos, pero no podían celebrar el contrato definitivo de transferencia. ¿Me están siguiendo, verdad? Les cuento que les he dicho la clase anterior que hay una altísima posibilidad de que este tema sea un punto de este tema sea preguntado en el examen regular. Y en las multiple choice nunca falta, nunca jamás falta. Siempre hay una multiple choice o dos relacionados con esta unidad. ¿Qué me habías preguntado? Durante 10 días de la última publicación, los acreedores fondos sean los denunciados o no, porque puede ser que el vendedor, el transmitente, no le haya informado al comprador que existían créditos. Entonces, ese es el plazo que tienen los acreedores para ir a reclamar. ¿Te contesté? ¿Contesté lo que me preguntabas o no? Estamos en el punto D. Bien, estamos exactamente. Y vuelvo y retomo lo que dije hace un rato. Eh, durante 10 días desde la última publicación, los acreedores pueden presentarse.
pero presentarse a oponerse, dice la ley, y dijimos que la oposición no es oposición a que no le venda nada, sino oposición a que no le pague la totalidad. Para el caso de que se viene, se presenta y dice, che, momentito, me están debiendo a mí, y el acreedor le dice, no te estoy debiendo nada. Porque si se presenta y le dice, me estás debiendo, tienes razón, te pago antes, o adquirente al momento se le paga. Venga tal día que le voy a pagar. ¿Estamos? Esa es la función. Me voy a adelantar un poco, nos quedemos en la parte esta del punto D. ¿Qué sucede si los acreedores no se presentan en ese momento? ¿Pierden sus créditos? No lo pierden. Pierden la posibilidad de cobrarse sobre esa plata que se va a transmitir, se va a cobrar. Pierde la posibilidad de cobrar su crédito sobre los bienes de esa universalidad. ¿A quién le va a cobrar? ¿Desaparece, se esfuma? No, le va a cobrar al transmitente. Es decir, sobre los bienes personales que tiene el vendedor, el donante, el que constituye el usufructo, el anterior dueño, sobre los bienes que tenía el anterior dueño. Me están siguiendo, ¿verdad? ¿Alguien me llamó? Sí. No, exacto. Mirá, acá hay un pagaré, acá hay una factura conformada, acá me están debiendo 500.000 pesos. Y bueno, el nuevo dueño, el que es nuevo dueño según contrato, después de la publicación, dice, bueno, disculpa, yo ya celebré contrato y le entregué los 100 millones. Los 500.000, no sé, cobráselo al anterior, pero yo no te lo voy a pagar porque yo ya pagué. Tenías tiempo durante esos 10 días para ir y decir que no le pague la totalidad. ¿Qué pasa si vos vienes en ese periodo de los 10 días y le dices, te presentas en el lugar donde se va a celebrar el contrato y dejas manifestado que te deben los 500.000? Y el vendedor dice, no te debo nada. ¿Qué hace el adquirente? Está con ese problema. Está con el vendedor que dice que no debe y este que dice que debe. Entonces el adquirente, todo esto no lo dice la ley, lo dice, digamos, escuetamente. ¿Qué dice la ley? Bueno, el adquirente le paga al, al comprador y por el dinero de la oposición se libera depositando en una cuenta judicial. ¿Me está siguiendo? Es decir, le va a salir los 100 millones de pesos le salen. Le da 95 millones de pesos al vendedor y los otros 5 millones los consigna. Él no es problema de él. Él pagó los 100 millones. 95 al vendedor y 5 millones los puso en tribunal. A que se arreglen allí. Se celebra el contrato. Se paga los 95 o los 100, se consigna la diferencia para el caso de que hubiera algún crédito discutido y se terminó. Pero el adquirente tiene 10 días para inscribir en el registro público esa transferencia. Es decir, que ese proceso debe ser concluido también para los acreedores. Vale decir, no se libera el adquirente solamente habiéndose publicado los edictos
y habiéndose celebrado el contrato, sino que también debe terminar la inscripción en el registro público de comercio. En realidad se llama registro público porque quedó como registro público de comercio, es un solo registro, está acá frente al Shopping Nuevo Centro, cruzando la Duarte Quiroz, un edificio de 3 pisos, ahí está el registro general para las cosas inmuebles y para las cuestiones relacionadas con fondo de comercio, matrícula de comerciantes. Vamos a ponernos en el ejemplo o en la situación de que, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas vos? No, vos no. El que está preocupado por el crédito. ¿Vos eras acreedor de 500 millones de pesos? Bueno, ¿cómo te llamas? Juan. Bien. Juan Sociedad Anónima es acreedor por 500 millones de pesos. Y el vendedor dice, no, no es verdad, yo te pagué de esta manera. Bueno, está discutido el crédito de él. Entonces el adquirente, ¿cómo te llamas? Ahora sí, Martín. No. Martín, que es el adquirente, dice, bueno, momentito, y la ley me dice a mí que yo tengo que ponerme con los 100 millones. 5 millones se le deben a Juan. Yo pongo los 100 millones. Los 5 millones discutidos los voy a poner en una cuenta judicial. Juan tiene, esa es una cuestión de Juan, entre él que es el adquirente. ¿Cómo te llamas? Rocío. Tienes cara de Rocío. Una cara dulce. Por ejemplo, yo no tengo cara de Alicia. No son gente que es buena, es dulce. Yo no lo soy. Bueno, Rocío es la adquirente. Martín es el comprador y él es el acreedor. Rocío se libera depositando en una cuenta judicial los 5 millones y le paga los 95 millones a Martín, que es la adquirente. Juan, y después va a inscribir, tiene 10 días para inscribir una vez que celebre el contrato en el registro general. Se llama registro público, pero en realidad es el registro general. ¿Cómo hace Juan para obtener los 5 millones de pesos? Porque está depositado. El vendedor dijo, yo no te debo, yo no le debo este dinero y está discutido. Entonces, Juan tiene, ya se hace una cuestión de Juan, no es del Fondo de Comercio, pero no sé, Martín no terminó de cobrar, cobró nada más que 95 millones. Juan tiene 20 días desde que se depositó ese dinero, que seguramente es en ese plazo desde que se celebró el contrato, tiene 20 días desde que se depositó ese dinero para iniciar juicio. Para en el juicio, ¿qué es lo que se busca? Que lo que se dijo entre Martín y Pablo y Juan finalmente quede demostrado por alguna prueba. Finalmente Martín no puede demostrar que sí le pagó. En cuyo caso el juez va a decir, bueno, tome, ahí tiene la plata. Ganó el juicio Juan y el juez va a ordenar que le pague. Si en el juicio se demuestra que no se le debía, ¿a quién le paga? ¿De quién saca? Dice que el adquirente de ese dinero, el adquirente va a tomar ese dinero para completarle el pago a Martín, que es el vendedor. Esa es desde la suscripción no deben pasar más de 10 días, pero en la inscripción en el registro público dijimos.
el otorgamiento del documento de venta, no puede suscribirse antes, el plazo para ejercitar el derecho a ponerse el pago, bueno, ahí lo acaba de explicar, y desde la suscripción no deben pasar más de 10 días para inscribirse, y desde el depósito de la suma reclamada, sea que haya sido el último día o a la mitad de ese plazo, desde que se publicaron los edictos, desde que se depositó el dinero, tiene el acreedor que ha sido desconocido por el vendedor, tiene 20 días para iniciar acciones judiciales a fin de cobrar su crédito. Si no lo hace al juicio, o si eh, lo pierde, el adquirente va a solicitar, es decir, Martín va a decir, che, completame, a mí me has pagado 95. Y mira, ya el acreedor no inició juicio, pasó el plazo, completame el pago. El Rocío, que es el adquirente, le solicita al juez que se restituya porque venció el plazo desde el depósito y el acreedor dejó vencer el plazo para iniciar juicio. Rocío va a solicitar al juez la restitución de la suma para completar el pago a él. ¿Me están siguiendo? O si Pablo gana, el juicio va a ser el juez el que le pague. O si Pablo pierde, finalmente Martín va a solicitar que el juez le devuelva la plata. Es el juez el que le va a completar el pago de la totalidad del monto que sea convenido. ¿Es de orden público? ¿Ustedes saben lo que es el orden público? No, no saben lo que es el orden público y lo han visto el año pasado. Yo lo he explicado en Derecho Privado 1. Es un tema que lo ven siempre, van a leerlo en los diarios y nadie sabe muy bien qué guiso es este tema del orden público. Y el orden público es sinónimo de interés general. No anoten, porque nadie se los va a preguntar en ninguna pregunta, jamás lo vi. Pero les sirve para que eventualmente, por ahí que ustedes leen, dice, ¿por qué es de orden público? Y por ahí en la materia esta misma, el tema si de orden público o no es de orden público, tiene relación con que es de interés general o no es de interés general. ¿Qué es eso de interés general? El interés general es cuando el interés social general es más importante que el interés particular. Fíjense, todo lo que es norma de derecho laboral son normas de orden público, son reglas de orden público. ¿Por qué? Porque es de interés general que el recurso humano trabajador esté protegido. Si nos encontramos que en un contrato laboral el trabajador renuncia a pedir vacaciones, como la norma que le da el derecho al trabajador a tener vacaciones, ese pacto privado afecta al orden público, al interés general, porque a toda la comunidad le interesa que haya gente que, o sea, que haya recursos humanos que descansen en algún momento, ¿o no? No estoy adoctrinando, por favor, no va a salir a decir que estoy adoctrinando, porque estamos fregados todos ahora. Es de orden público que el trabajador cobre una remuneración, porque es de interés general que el recurso humano trabajador sea preservado. Si hagamos cuenta que yo tengo 30 años menos, ¿no? No os voy a poner ejemplo ninguna jovencita acá, pero suponga, voy a forzar el ejemplo y vamos a hacer un chiste para que ustedes entiendan cómo funciona el orden público. Hagan cuenta que tengo 30 años menos y yo hace 30 años era linda, ahora, y me agarra un tipo
y el vecino y abusa de mí. El delito es abuso sexual, agravado, no agravado, no sé, pero no importa porque yo de derecho penal no sé. El vecino abusa sexualmente de mí, me toca o no sé, no importa. Eh, se inicia un juicio, voy, lo denuncio, lo llevan preso, viene la madre del vecino, habla conmigo, después yo voy, hablo con el preso, qué sé yo, y entablo una relación de amistad con el preso. Y me da lástima, pobrecito, le empiezo a tener lástima. Entonces yo digo, bueno, voy a retirar la denuncia, porque pobre, bueno, eh, no pudo contenerse. ¿Puedo retirar la denuncia? ¿Ustedes qué les parece? ¿Podría en este caso la persona que ha sido abusada en su honor, en su pudor, puede retirar una denuncia? No digan, pues, jueguense. ¿Ah? Vos crees que no. Muy bien. Crees muy bien. ¿Por qué? Porque no es un interés particular. A toda la comunidad le interesa que no haya un abusador. No es algo que me afectó a mí particularmente. Es de interés general que las personas que no tienen frenos morales no anden por la calle dando vueltas. Se ve en el orden público, se ve en las normas de derecho laboral, se ve en las normas del derecho de familia y en las de derecho penal y les cuento. En las de derecho de familia, por ejemplo, mm, si un padre exime a su hijo, es decir, lo libera al hijo de asistirlo en la ancianidad, ese pacto sería nulo porque afecta al orden público, porque afecta al interés general, a la comunidad toda le interesa de que haya hijos responsables, así como que haya padres responsables. ¿Mm? Es de interés general. ¿Cuándo es de interés general una norma? Cuando afecta el interés general. Entonces, se ha dicho y hay toda una discusión de un lado y otro de los abogados, doctrina, qué sé yo, y creo que yo no lo escribí eso, no lo puse en el manual, esta parte la escribí yo, no la puse justamente porque hay discusión. Me dice que inscribir el, concluir eh, la inscripción y hacer los pasos tal cual dice la ley es de orden público. Otros dicen que no. Yo considero que sí, es de orden público, porque es de interés general. Si no se siguen los pasos estos, afecta al interés de la seguridad jurídica, de la seguridad económica, que se transfieren fondos de comercio protegiendo a los acreedores, que se siguen esos pasos protegiendo no el interés particular, sino el interés económico, la seguridad de las transacciones, la agilidad de las transacciones, la confianza, que eso es uno de los presupuestos básicos de lo que en una época era estrictamente el derecho comercial. Bien, ¿por qué? Y anoten los que están acá y los que no están acá. Hay una pregunta que dice, ¿por qué es nula? ¿Por qué está prohibido dar señas? Y en su caso, cuando se da, ¿por qué se la puede considerar nula? Cuando se vende un fondo de comercio. ¿Por qué? Si Juan le vende al joven que está tomando mate, ¿cómo se llama? Sí, mi amor, vos, de remera celeste, no te asustes, el taco está cerrando mate ahí. Sí, ¿cómo te llamas? Fermín, me gusta tu nombre.
si Juan le vende, se ponen de acuerdo en que Juan le va a vender un terreno que tiene, Fermín va y hace las averiguaciones porque pasó por esta facultad, se recibió de contador, pero escuchó por ahí, le queda algo del derecho de que antes de poner un solo peso en un terreno, va a averiguar en el registro de la propiedad si quien le está diciendo que le vende es el dueño, es decir, si Juan es dueño, si la propiedad no está embargada, si no tiene sus frutos, si no tiene gravámenes. Entonces Fermín averigua todo eso y lo llama Juan, le dice, sí, Juan, mira, sí, averigüé, disculpa, vos vas a perdonar, pero yo tenía que tomar mi recaudo, te voy a comprar nomás el lote. Lo único que en este momento, supongamos, el lote cuesta 10 millones de pesos, yo en este momento tengo para entregarte en concepto de seña 100 y la semana que viene, cuando hagamos el boleto, te doy 4 millones más. La seña es la manera que se tiene de más o menos garantizar que se va a efectuar el contrato. Por eso van a ver que ustedes que hay dos tipos de señas, la seña penitencial y la seña confirmatoria, y hoy en día se considera que todas son confirmatorias, salvo que se dijera expresamente que se pueden arrepentir. Bueno, pero en general, la manera que se tiene o no es señar, dejar una seña. Bueno, justamente en este tipo de transacciones está prohibida. ¿Por qué está prohibida? Bueno, entonces, ¿por qué está prohibida? Ahora abrimos el debate y vamos a ensayar respuestas. ¿Por qué será que está prohibida la seña? Habilitamos las razones y los escucho, los hago pensar. ¿Por qué será que está prohibida la seña? Y en su caso, si se entregó seña, ¿por qué se la puede considerar como no entregada, como nula, como que no existió? Ay, mi amor, te ves, yo soy pura y vos estás rezando. ¿Puedes hablar más fuerte? Bueno, no tiene que ver con los registrados. Sigamos. Sigamos pensando porque acá, fíjense, todo este merengue que se arma, merengue no, porque la ley lo hace todo así, todos estos pasos, bla, 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 bla. ¿Por qué? ¿Qué tal si Rocío está comprando, Martín está vendiendo y la seña es por 97 millones de pesos y la operación es por 100 millones? ¿Qué tal si la seña es por 97 millones? Juan no va a poder cobrarse porque dice, bueno, ya le entregué, yo ya le di, discúlpame, yo ya no tengo nada más que 3 millones para entregarle. Entonces los acreedores se ven perjudicados. Entonces es nula, primero que está prohibida y se la considera como no entregada, justamente porque estamos hablando acá de un acreedor, ¿no? Y estamos hablando, forzando el ejemplo, estamos poniendo un monto del valor del fondo de comercio y estamos poniendo un crédito mínimo. Pero ¿qué tal si hay varios créditos? ¿Qué tal si el monto es de 100 millones y hay tres acreedores que en total llegan a 150 millones? Y se entregó una seña importante de que no alcanza a cubrir. Entonces, para proteger a los acreedores, se prohíben las señas. Y si se la diera, se la considera
que nula, es decir, que no se entregó. No puede no puede el comprador decir, no, bueno, pero yo ya entregué esta parte, yo voy a entregar la diferencia. No, señor, es como que usted nunca puso un peso. Por eso está prohibida la seña. ¿Me están siguiendo? Entonces, vamos a empezar de vuelta. Nos imaginemos que Cencosud vende el ICI. ¿Quién la compra? Otra sociedad anónima. ¿Y cómo funciona esto? Imaginémonos esa situación. Cencosud es una sociedad multinacional. Y no es que va a pasar uno y le va a decir, qué lindo el ICI, oiga, Cencosud, lo quiero comprar. Se inician tratativas previas, hacen contacto. Imagínense ustedes la serie de tratativas y de minutas y precontratos que se celebran, lo vamos a ver en la unidad que sigue, que se las voy a dar yo, eh, que son las maneras de anticipar contratos y qué calidad de fuerza tienen esos precontratos. Nos imaginemos entonces que Secosud decide desprenderse del ICI, del Fondo de Comercio, el ICI. La ley no dice que tiene que haber tratativas previas, sí lo dicen los usos, y luego de esas tratativas comienza la publicación de edictos por 5 días en forma paralela. Sencosuso de Sociedad Anónima vende a Arcor Sociedad Anónima el Fondo de Comercio ICI por el valor de tanto, y el contrato se va a celebrar, se lo hago corta, en tal lado, con tal fecha, que no debe ser la fecha menor a 10 días, fácil. Entonces, tienen que calcular el tiempo a veces que tarda la última publicación. La fecha en la que se va a celebrar y el lugar. En ese plazo, desde la última publicación, los distintos acreedores pueden venir y decir, señor Arcor, no le pague, acá tengo un crédito. Y en otro, no le pague, mira que tengo un crédito y pago. No le pague. ¿Qué puede suceder? Que entre Cencosud y Arcor se llega a un acuerdo y le vayan pagando, cancelando a los acreedores en ese lapso. Y se va celebrando con constancia de que del precio se va a reducir porque se le pagó tal, se le pagó tal, se le pagó tal. No hay conflicto. No es lo habitual que haya conflicto. No es habitual de que el que transmite diga, no, no le debo a eso. Pero para el eventual caso que haya uno o varios créditos desconocidos por el transmitente, Cencosud, del caso del ejemplo, el adquirente, para librarse de su responsabilidad y no meterse en ese conflicto que no le pertenece, del monto que el acreedor le dice que se le debe, se libera consignando judicialmente. ¿Está? Me están siguiendo, ¿verdad? Pues están con con el celular rosa y divino. Yo estoy con un celular, por supuesto, recontra barato. Y como siempre lo pierdo, una changuita que tengo a nieta, le puso ese, pero no lo pierdas, abuela, le puso mariposas, flores, no sé qué hacer. Y mi hija me dice, mamá, esconde el celular porque es merca. Vamos a andar con ese celular con flores, pero es la única manera que no lo pierda. Bueno, el adquirente se libera consignando judicialmente la plata.
y al momento del contrato paga el saldo. ¿Me están siguiendo? Paga la diferencia. El acreedor tiene, desde que se depositó, 20 días. ¿Qué 20 días? ¿Hábiles o, hábiles o corridos? Corridos, porque esto es una ley no procesal. Corridos. Tiene 20 días para presentarse al juez y hacer valer su crédito. Si no lo hiciera, se deja pasar el plazo, el adquirente pide la restitución del dinero para completar el pago. O si finalmente el acreedor logra demostrar que su crédito ha sido impago, será el juez el que le devuelva el dinero. Y si pierde el juicio, será el juez el que le completará el pago al vendedor. Otra pregunta, yo lo puse en rojo acá. ¿Qué sucede si, cuál es la consecuencia de no cumplirse los pasos que la ley dice para transferir un fondo de comercio? Ustedes ahí nomás cachan y empiezan a escribir. Los efectos jurídicos y económicos de la no observancia de los pasos que la ley dice trae como consecuencia que van a ser responsables ante los acreedores el vendedor, el adquirente, el contador si hizo un balance, si intervino un escribano, el escribano, si intervino abogado, patrocinante. Todos los que intervinieron, incluso hasta el escribano, si intervino el escribano, son responsables solidariamente ante los acreedores, que podrían cobrarse sobre los bienes del fondo y sobre los bienes personales de cada uno de las partes. No se olviden, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de no cumplirse o cuáles son las consecuencias de no cumplirse los pasos que la ley dice? Y ya saben lo que tienen que contestar. Exámenes regulares. Bueno, no sé si me quieren hacer una pregunta. Si no me quieren hacer una pregunta, ninguna, damos por concluida la clase. Profe. Bien. Una pregunta, ¿cómo se podían cobrar, recién en lo que estabas hablando, sobre los bienes de... El acreedor que no se presente, a ver, si el acreedor no se presentó y se hizo los pasos, el acreedor no pierde su crédito. Lo que ocurre es que no va a poder cobrar sobre los fondos, sobre bienes del fondo, pero le va a poder cobrar al anterior. No sé si te contesté. Si se siguieron todos los pasos, vuelvo a decir, no pierde su crédito el acreedor. Si no se presentó, estuvo abriendo la boca o no pudo, o estuvo de viaje, se le pasó, no pierde su crédito. Lo que no va a poder es hacer de cobrarse sobre los fondos de crédito ni al nuevo adquirente. Él va a poder, el acreedor o los acreedores pueden cobrarse sobre los bienes que tiene el vendedor o el transmitente. Ahora, si no se siguieron los pasos, le puede cobrar todo. Al vendedor, al adquirente, al contador, al que hizo el informe, el abogado que estuvo patrocinando, al escribano que certificó la firma, a todos esos que estuvieron, porque ustedes saben que un montón de veces se transfieren fondos de comercio así de palabra y hacen un inventario así de palabra.
Y no se hacen estos pasos porque es caro, pero no es caro la publicación de los edictos. No es tan caro la publicación de no es cara las publicaciones, ni en el boletín oficial, ni en los diarios de circulación local. No es tan caro. Lo que en realidad suele ser caro son los famosos impuestos de sellos, impuestos no sé qué. Eso es lo que torna a veces caro el procedimiento. Entonces, muchas veces la gente, o porque no tiene la plata, o porque el fondo de comercio es mínimo, lo venden así. Compré el fondo de comercio, ¿qué compro? Un bar. Y lo cierto es que compran el bar y le pagan por la silla, por el lugar, habló con el nuevo propietario, le hace un contrato nuevo de alquiler, todo esto lo hace. No se hace todo esto se hace normalmente cuando son fondos de comercio relevantes. Yo hoy pasé por un restaurante que está cerca de tribunales, eh, que venden menú, es que muy rica, las tortas, y justo iba a sacar una foto. Se vende este fondo de comercio. ¿Ustedes creen que el bar ese va a hacer toda esta historia? No lo va a hacer. Alguien que está con unos pesos le va a tirar unos pesos y se va a quedar con el bar. Y con la silla, con la clientela, y nada más. Eso es lo que sucede en los hechos. ¿Te he contestado? Sí, profe, gracias. Por nada. ¿Alguien más me quiere hacer una pregunta? Bueno, mañana tienen conmigo, van a volver a tener el gusto de tenerme a mí.